Buenos días, licenciado. Hoy vamos a conocer las partes del cerebro y su funcionamiento. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. Está situado en la cabeza y protegido por el cráneo. ¿Has preguntado por qué caminamos sin darnos cuenta o recordamos el camino a ciertos lugares? El cerebro se encarga de coordinar los movimientos que hacemos y de recordar muchas cosas y manda ciertas corrientes eléctricas hacia todo el cuerpo para responder de forma adecuada. El cerebro se divide en tres partes. Se divide en el cerebelo, el tronco encefálico y la corteza cerebral. El cerebelo controla el equilibrio del cuerpo humano. Gracias al cerebro podemos caminar o hacer deporte. El tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal, que baja desde el cuello hasta el final de la espalda. Además, se encarga de coordinar todas las funciones vitales del cuerpo, como por ejemplo respirar, digerir alimentos o impulsar la sangre por todo el cuerpo. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro. Está formada por las neuronas, un tipo de células conectadas entre sí que transmiten información a través de impulsos nerviosos. El cerebro es el director del cuerpo, recibe señales de nuestro alrededor y envía mensajes del cuerpo para que las distintas partes, como piernas, partes del cuerpo, respondan adecuadamente. Por ejemplo, tocamos un plato con agua caliente, el cerebro manda una señal eléctrica que dejemos el plato porque nos podemos quemar, menos mal. El cerebro está dividido en dos partes, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que están conectados entre sí unas fibras conocidas como el puerco calloso. En el hemisferio izquierdo se lleva a cabo tareas muy importantes como estudio, razonamiento, el lenguaje, pensamiento, y en el hemisferio derecho se llevan a cabo tareas como la intuición, la creatividad, entre otras, el arte, la música y muchas otras más. ¿Sabías que el hemisferio derecho se encarga del control de la parte izquierda de nuestro hemisferio izquierdo y viceversa, el hemisferio de la parte derecha? Eso está muy curioso porque es cruzado. Ambos hemisferios están formados a su vez por 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Cada uno lleva a cabo distintas funciones. El lóbulo frontal se encarga de planificar las acciones que tenemos que hacer y de regular las emociones. El lóbulo parietal se ocupa de dar significado a la información de los sentidos. El lóbulo temporal se encarga de las funciones con la memoria o el reconocimiento. Y el lóbulo occipital se ocupa de procesar la información suave. Como se puede ver, el cerebro es un órgano muy importante y por ese motivo debemos cuidarlo y cuidarlo y motivarlo. Por ejemplo, hay que cuidarlo mucho, como por ejemplo comer elementos saludables que den energía al cerebro, cuidarlo cuando estemos, digamos, en una moto, dormir al menos 8 horas al día para que el cerebro también descanse, leer, jugar juegos recreativos y resolver ejercicios matemáticos para mantener el cerebro activo.